Hoy avanzamos al capítulo 14 del primer libro de Samuel. Le pido que abra allí su Biblia, primero de Samuel 14. Y estamos en la sección donde el Espíritu Santo se encarga de descubrir por completo el corazón de este hombre rey llamado Saúl. Capítulos 13 al 15 están dedicados a descubrir el corazón desobediente de Saúl. Saúl, el rey, puesto por el pueblo, permitido por Dios, fue desobediente a Dios a pesar de que Dios le dio el reino, le capacitó, le dio todo y él echó a perder todo. En capítulos 13 a 15 vemos su desobediencia y que por esa desobediencia fue descalificado del trono. Y es nuestro tema que estamos estudiando desde la semana pasada, desobediencia que descalifica. Ese es nuestro título. La semana pasada fue parte 1, hoy es parte 2. Y lo que estamos estudiando es 3 desobediencias de Saúl que le descalificaron del trono. Es lo que estamos analizando. Vimos la primera desobediencia en el capítulo 13. La semana pasada, recordará, cuando Dios le había dicho que esperara a Samuel, que le iba a dar instrucciones, se iba a ofrecer sacrificio, pero Saúl no esperó al profeta, sino que se adelantó, se impacientó y por eso desobedeció a Dios ofreciendo él mismo. ¿Se acordará? Eso fue su primera desobediencia. Y en el capítulo 13, la semana pasada, vimos que Saúl cumplió su voluntad. Eso fue su primer pecado. El primer pecado de este rey, capítulo 13, fue Saúl cumplió su voluntad. Hoy en capítulo 14 veremos su segunda desobediencia. Y la segunda desobediencia de Saúl es que si en capítulo 13 cumplió su voluntad, en capítulo 14 ahora Saúl endureció su voluntad. Endureció su voluntad. Y el principio bíblico inmerso en este capítulo es muy sencillo, hermanos. Toda persona que permanece en desobediencia sin arrepentimiento, llegará el momento en que esta persona se endurece en su corazón. Si una persona permanece desobedeciendo a Dios a través del tiempo, ese corazón termina duro. Y es lo que le va a pasar a Saúl y lo veremos en este capítulo 14. Este capítulo muestra la dureza de Saúl. Sin embargo, es un capítulo muy interesante porque, como veremos, Dios muestra la dureza de Saúl, pero la muestra en capítulo 14 comparándolo a él con otro hombre muy diferente, su propio hijo, Jonatán. Jonatán en el capítulo 14 es un hombre completamente distinto a su padre Saúl. Jonatán, como vamos a ver, un hombre de fe, totalmente opuesto a su padre, un hombre incrédulo. Con esto, Dios nos quiere hacer ver que no solamente Saúl sería destituido del trono, sino en capítulo 14 el Espíritu Santo nos quiere mostrar a qué clase de persona va a poner Dios en el trono en vez de a Saúl. A un hombre parecido a Jonatán, a un hombre de fe, a un hombre fiel como lo fue Jonatán. Y sabemos que ese hombre fiel de fe que Dios va a poner en lugar de Saúl es David, el rey David. Que en eso Jonatán y David eran similares, hombres de fe, hombres fieles. Pero sabemos en últimas, hermanos, que el verdadero rey, único, fiel, verdadero, perfecto, es nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Él es el rey. Solamente David apuntaba a Jesucristo y este rey Saúl apunta de manera negativa a lo que no es Jesucristo, pero Jesucristo es un rey perfecto, es un rey sin mancha, de lo cual, hermanos, lo estamos viendo aquí en comparación con este rey perverso llamado Saúl. Así que recuerden, hermanos, solamente para poner en contexto, estamos desde el capítulo 13 viendo una guerra. Saúl y los israelitas están en una guerra contra los filisteos. Recordará que era una guerra donde ellos ya estaban en aprieto porque los filisteos eran superiores. Eso lo dice ahí en capítulo 13, primeros versículos, versículo 4 y 5. Eran mucho más, les superaban por mucho en número, en estrategia, en tecnología, en carros, en armamento, en todo. Y Saúl y su ejército, ¿se acuerda? Se le iba desertando. De 3,000 quedó en 600, porque muchos se le habían ido. Y así termina el capítulo 13. La guerra continúa. Saúl tiene todo en contra, hermanos. Lo más fácil es que Saúl pierda. Recuerden además que Saúl está en Gabá y los filisteos están en Micmas.
Y eso usted solo le recuerdo, no nos suena nada familiar, pero Micmas era un lugar estratégico y ahí estaban los filisteos, habían ganado el mejor terreno, mientras que Saúl y los israelitas estaban en Gabá, un terreno que no era propicio para la guerra. Así que de donde quiera que lo viéramos, Saúl y su ejército estaban en desventaja. Además, recuerde, estaban abandonados por Dios, abandonados por Saúl, acorralados por los filisteos y, por si fuera poco, desarmados, porque se acuerdan que no tenían ni armas. La Biblia dice que los filisteos habían quitado a todos los herreros, así que no había gente con espada más que Saúl y Jonatán, los únicos que tenían espada. En esa situación es que continúa el capítulo 14. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a ver en capítulo 14 cómo Saúl endurece su voluntad. Es la segunda desobediencia. Saúl endurece su voluntad. Y vamos a subdividirlo, nada más para no ver el capítulo tan largo. Son muchos versículos hoy, hermanos. Llegaremos hasta el 52, imagínense. Así que vamos a dividirlo para que sea más claro. Vamos a ver primero la fe de Jonatán, versículos 1 al 23. Son dos escenas. La primera escena es la fe de Jonatán, versículos 1 al 23. Y la segunda escena veremos el fracaso de Saúl, versículos 24 a 52. La fe de Jonatán, el fracaso de Saúl. Fe de Jonatán, fracaso de Saúl. Empecemos en versículo 1 con la fe de Jonatán y veamos cómo Saúl endureció su voluntad. Primero de Samuel 14:1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Pausa aquí, hermanos. Lo que Jonatán comienza aquí es una misión secreta. Le dice a su criado, este hombre era el que le llevaba las armas, era su ayudante, era el que le cargaba su armamento, y le dice Jonatán: vamos y ataquemos la guarnición de los filisteos. Es decir, Jonatán quiere iniciar un ataque secreto, una misión secreta. Quiere atacar a los filisteos, pero dice al final del versículo que no lo hizo saber a su padre. Ahora, lo que debemos preguntar al texto, porque si quieres estudiar el texto, tienes que hacerle preguntas al texto. Y la pregunta sería: ¿por qué Jonatán no le hizo saber a su padre que se iba a atacar a los filisteos con su criado? Bueno, allí no está la respuesta, pero la vamos a encontrar después. Solo acuérdese de esa pregunta. ¿Por qué Jonatán se va y no lo hace saber a su padre? Lo veremos en un momento. Versículo 2. Aquí entra un paréntesis. Mientras Jonatán se va, algo pasa con Saúl. Versículo 2. Dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Aquí, hermanos, vemos la cobardía total de Saúl. Está replegado en Gabá. A lo mejor leemos los nombres y no los entendemos, pero le recuerdo, Gabá es su casa, es su pueblo. Y dice que está en el extremo de Gabá, o sea, lo tienen contra la pared, hermanos, al pobre Saúl. Y dice que está con 600 hombres, una minoría. ¿Se acuerda que en el capítulo 13 eran 3,000 carros de los filisteos, 6,000 jinetes y un ejército innumerable a pie de los filisteos? Aquí tenemos este pobre rey incrédulo, 600 hombres. Capítulo 13 dice que estaban temblando de miedo, y además dice está replegado ahí en Gabá, en su casa, con miedo. Y dice, hermanos, algo importante, que estaba debajo de un granado que hay en Migrón. ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, un árbol de granadas. La granada es una fruta, y si usted la ha probado es riquísima, ¿verdad? Y saludable también. Entonces, Saúl está ahí, tómenlo en cuenta, porque no en vano nos lo dice el Espíritu Santo. Saúl está debajo de un granado comiendo, por eso lo menciona, porque está comiendo ahí, y el pueblo con 600 hombres diminuto no están dimensionando al enemigo que les viene encima. Miren, hermanos, versículo 3 nos va a decir algo más de cómo Saúl empieza a endurecer su corazón. Versículo 3 dice: y Ahías, hijo de Ahitob, ¿nos suenan esos nombres? Quizá no. Hermano de Icabod, ese sí ya no suena, ¿verdad? Hijo de Finés, tibio. Hijo de Elí, caliente, ya, ¿verdad? Ya reconocemos esos nombres. Elí, dice, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahí, hermanos, nos presenta al sacerdote Ahías.
Ahías, hermano, era un descendiente de Elí, era bisnieto de Elí. ¿Se acuerda de Elí, este hombre grueso que se desnucó, padre de Ofni, Finés, una familia de pecado, tristemente, que Dios juzgó allá en el capítulo 2? Pero aquí ya vemos algo, hermanos. Saúl está rodeándose de este hombre Ahías, que era bisnieto de Elí. Pero en capítulo 2, Dios ya había juzgado a la familia de Elí. En otras palabras, la familia de Elí estaba destituida del sacerdocio desde el capítulo 2. Esto es importante. Dice además que Ahías, este hombre que era el sacerdote de Jehová, al final del texto 3 dice, llevaba el efod. ¿Qué es el efod? El efod era una prenda que se colocaban los sacerdotes, con la cual por alguna manera que no sabemos, no, la Biblia no dice, consultaban a Jehová. Entonces, el efod, esa prenda que usaban los sacerdotes, la utilizaban de alguna manera para hacerle preguntas y consultar la voluntad de Dios. Y ahí está Ahías, bisnieto de Elí, acompañando o en el equipo de Saúl. A ver, hermanos, un momento. Aquí ya Dios nos empieza a decir dos indicadores de la dureza espiritual de Saúl. Véalo. Tú dirás, ¿dónde están? Sí, hermanos, ya ahí están claramente dos indicadores de la dureza espiritual de Saúl. Número 1, no se está juntando con los fieles. Número 2, se está juntando con los infieles. No se está juntando con los fieles. Su hijo era un hombre de fe y no andan juntos. Jonatán ya está yendo a la guerra como debía ser, mientras que Saúl está, déjeme usar la palabra, tragando debajo de un granado. No se está juntando con los hombres fieles. Y número 2, lo opuesto, se está juntando con los hombres infieles. La línea de Elí, la línea castigada por Dios. Ahí vemos ya la dureza de Saúl desde el principio. Cercano a los infieles, lejano de los fieles. Hermanos, no nos vaya a pasar eso, por favor, que tú te estés rodeando de gente infiel y que tus amigos sean los infieles y que tu gente cercana sean los que no aman a Dios y que tus personas más allegadas sean Saúles, Aitobs como este o como Elí. Hermanos, que Dios nos ayude a no juntarnos con ese tipo de personas, sino que nuestras amistades, como dice 2 Timoteo 2:22, sea con los que invocan el nombre del Señor, con ellos. Aquí vemos que Saúl no está haciendo eso. Ahora, esto fue un paréntesis, versículos 2 y 3 fue un paréntesis de lo que está haciendo Saúl. Pero acuérdese, versículo 1, Jonatán va y emprende una misión secreta. Retoma en versículo 4. Versículo 4 dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Hacemos pausa, hermanos. Vuelve la escena, la cámara a Jonatán y dice que él está yendo, se acuerda, con su criado que le cargaba las armas y que el camino por donde él iba a pasar para llegar a la guarnición, esto es el frente de los filisteos, donde estaba el ejército, había un peñasco. Un peñasco es un risco es una montaña escarpada, filosa, difícil de escalar. Era eso, hermanos. Ahora aquí ya nos va dando una pista de por qué estaban tan en desventaja. Sí, hermanos, porque Micmas, donde estaban los filisteos, estaba arriba del risco, mientras que Gabá, donde estaban los filisteos, estaba abajo del risco. ¿Quién tenía la mejor posición? Obviamente los que estaban arriba, que eran los filisteos. Ellos ganaron Micmas, arriba del risco. Por eso Jonatán, cuando quiere ir, versículo 4, dice que tenía que escalar o tenía que ir por esos desfiladeros de ese risco para poder llegar a la guarnición de los filisteos. Imagínelo, hermano. Era un camino difícil. Y desde ahora vemos que Jonatán tenía un plan ilógico, hermanos. Pues sí, ilógico, porque quería llegar a la guarnición de los filisteos, pero ellos estaban arriba. Era desventaja militar. Imagínense, hermanos, Jonatán queriendo escalar y de arriba le avientan una piedra y lo matan. Estaba en total desventaja. Era un plan ilógico el de Jonatán. Era un plan hasta cierto punto que podríamos asegurar que no va a funcionar, y además nada más van 2 personas, hermanos. Qué ilógico, qué plan tan ilógico. Tenían desventaja numérica, tenían desventaja territorial. Eran 2. Pero aquí va la diferencia, hermanos. El gran texto número 6. Dice el versículo 5 todavía, ahí nos quedamos, versículo 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabá.
Ahí estaban 2 riscos. Pero versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y aquí viene una de las frases que nos gusta memorizar. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Este versículo 6, hermanos, nos descubre el corazón de Jonatán. En este versículo 6 vemos 2 cosas en las que su corazón de Jonatán estaba con Dios. Número 1, vemos su manera de hablar. Vean lo que le dijo a su criado, versículo 6, ven, pasemos a la guarnición de estos que... Ahora tú dirás, incircuncisos, ¿qué es eso? Hermanos, es una palabra para hablar de los enemigos de Israel. Sí, pero más que eso. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Por lo tanto, al llamarle incircunciso, Jonatán está diciendo, ellos no son del pueblo de Dios. O sea, hermanos, Jonatán tiene una visión espiritual de las cosas. Dios está con nosotros, somos el pueblo de su pacto. Ellos son unos incircuncisos, Jehová no está con ellos. Qué diferente es, hermanos, en capítulo 13, versículo 3, no lo busqué, pero en 13:3, ¿se acuerda cuando Saúl llama a la guerra a su propio ejército? ¿Cómo les llama? ¡Hebreos! Como todo un incrédulo, porque los enemigos llamaban hebreos a los israelitas. Y Saúl le llama a su propio pueblo, ¡hey, hebreos! En cambio, Jonatán, cuando quiere referirse a los enemigos, les dice, estos incircuncisos. Jonatán, con sus palabras, nos da a demostrar que él tenía una mirada espiritual de las cosas. Pero además de su forma de hablar, hermanos, tenemos también su forma de creer. Vean al final del versículo 6, dice, pues no es difícil, o del hebreo, no es estorbo para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán está diciendo, para Dios no es estorbo ninguna circunstancia. Él puede hacer su voluntad. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Jonatán está mostrando su fe, su forma de creer. Él está diciendo, yo confío en un Dios que nos puede dar la victoria, aunque seamos 2 contra todo un ejército, aunque estemos en desventaja territorial. La fe de Jonatán luce, hermanos, porque confiaba en el poder de Dios. Aquí tenemos la gran diferencia con su padre y desde ahora podríamos irlo ya comparando, hermanos. Es lo que quiere el Espíritu Santo que hagamos, comparar a Saúl con su hijo Jonatán. Y es muy similar a lo que pasó en los primeros capítulos, ¿se acuerda? En los primeros capítulos teníamos a Elí, el hombre de la posición, pero de corazón hueco. Y teníamos a Samuel, el hombre sin posición, pero con un corazón fiel. ¿Se acuerdan? Uno con posición, otro sin posición, pero Samuel era fiel. Y aquí tenemos lo mismo, hermanos. Saúl tenía la posición, era el líder, era el rey, pero era espiritualmente hueco. ¿Se acuerda? Capítulo 9 lo vimos, era un inepto, además incrédulo. Pero Jonatán, que no tenía el puesto de rey, está actuando como rey aquí, porque está yendo a la guarnición de los filisteos para luchar y lo está haciendo confiando en Dios, en el poder de Dios. Qué gran comparación de estos 2, hermanos. Ahora, además, Jonatán está siendo muy valiente, un hombre de fe. ¿Y sabe qué? Eso se contagió a su ayudante. Versículo 7, lo contagió, véanlo. Versículo 7 dice, y su paje de armas, el que le llevaba las armas, le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. No, hombre, qué hermoso, hermanos. Vean cómo la fe de un hombre verdadero de Dios contagia a otras personas. ¿Sabes cómo estaba el ejército de Saúl en 13:7? Temblando con Saúl. Y aquí tienes a Jonatán, un hombre de fe que está confiando en Dios, llamándole incircuncisos a los filisteos. Y su paje de armas le dice, haz lo que está en tu corazón, yo voy contigo. Vean qué hermoso ejemplo de fe que se contagió aún a su siervo, le respaldó este siervo. Versículos 8, hermanos, en adelante. Vean, por favor, el plan de ataque de Jonatán. Que si ya de por sí su intención era ilógica, vean lo que planea hacer Jonatán, hermanos. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos,
porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto no será por señal. Ahora tenemos que explicar esto muy rápido, hermanos. Lo que Jonatán está haciendo es su plan de ataque. Y él dice, bien ilógico, hermanos, bien ilógico. Criado, nos vamos a mostrar a los filisteos. Desde ahí es ilógico. O sea, en vez de que les llegaran de sorpresa y los atacaran, dice Jonatán, nos vamos a presentar a ellos, desde abajo, del risco. Y les vamos a saludar. ¿Qué onda, filisteos? Aquí estamos, buenas tardes. Qué ilógico, ¿verdad? Pero es la mente de Jonatán, ¿no? Y dice dos opciones. Si nos dicen, permanezcan ahí, esperamos. Pero si nos dicen, subid a vosotros, significa que Jehová nos los ha entregado en nuestras manos. Ahora ahí tengo que hacer un momento, hermanos. Lo que está haciendo Jonatán es inventando una señal. Dios no le había dado esa señal. Él se le está inventando de su propio corazón. Ahora, tú dirás, ¿entonces no estuvo bien? No, la verdad no estuvo bien, hermanos. Dios no le mandó decir eso. Él lo está haciendo de su propio corazón. Y aquí es donde vemos, vean, hermanos, qué interesante, que aunque Jonatán era un hombre de fe, su fe era imperfecta, como la de nosotros. Aunque era un hombre que estaba confiando en Dios, fiel a Dios, su fe era imperfecta. Está inventando una señal, algo así como, mira, si mañana me saluda una muchacha de rojo, es que esa va a ser mi esposa. O mira, si mañana llueve, es que Dios no quiere que vaya al culto, ¿no? O mira, si voy al dentista y me dice esto, significa que este va a ser mi año, ¿no? O sea, cosas absurdas. Así es lo que está haciendo Jonatán, hermanos. Está poniendo una señal ilógica en una desventaja militar que las tenía él de perder por completo. Era una señal ilógica, absurda. Pero recuérdalo, su fe era genuina y esa es la gran diferencia. Su fe era verdadera. ¿De dónde sacó esto Jonatán, hermanos? Bueno, creemos que esto señala su debilidad espiritual. O sea que aunque era genuino, no tenía mucho conocimiento de Dios. O sea, ¿se acuerda quién actuaba así con supersticiones y señales? ¿Se acuerda quién? Capítulo 4 y 5, los filisteos. Los filisteos cuando robaron el arca, ¿se acuerda? Capturaron el arca y la regresan y vamos a ver si fue Jehová y todo. Actuaron con esta manera de pensar, de superstición, y así está actuando también Jonatán, hermanos. Creemos que fue, como dije, por su debilidad espiritual, pero su fe, aunque imperfecta, era genuina. Ahora, hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros. Ojalá la escuches. Por favor, hermano, no te inventes ni busques señales hoy. Todavía nos encontramos a veces a personas que, yo como Gedeón, voy a poner mi vellón y si está mojado, ¿verdad? Es que Jehová esto. Hermanos, la Biblia no nos manda eso. Hoy no necesitamos pedir señales del cielo, ni necesitamos pedirle a Dios que nos muestre algo por medio de alguna señal física o en el cielo o en las personas. No, hermanos, eso sucedió aquí y Jonatán lo hizo y estaba mal. Recuerda, el pasaje nos está diciendo lo que pasó, no nos está mandando a hacer lo mismo. Algunas personas ven eso y no, él lo hizo, yo lo puedo hacer. No, está describiendo, no está mandando. Lo que hizo Jonatán no estuvo bien y hoy, hermanos, no necesitamos pedir señales a Dios. Número uno, porque tenemos su palabra. Y en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos conocer. En segundo lugar, hermanos, porque Dios nos ha dado sabiduría para entender y discernir lo que es mejor. Y en tercer lugar, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía y nos da sentido común espiritual para tomar las mejores decisiones. Así que no necesitas pedir señales a Dios. Ojalá que si tú todavía lo pensabas, lo dejes de hacer, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento Dios nos manda a pedirle señales de nada. Esa es una característica del movimiento carismático y otras falsas iglesias. Volvamos al texto, hermanos. Aquí está la estrategia de Jonatán, ilógica. Su plan de ataque, ilógico. Su señal, ilógica. Versículo siguiente, hermanos, versículo 12, dice la Biblia. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán, o sea, ellos ya fueron, se presentaron, los saludaron, y los filisteos le dicen, versículo 12, otra vez, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, perdón hermanos, creo que me brinqué el 11, ¿verdad? Un pedacito del 11. El 11 lo leo. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, vean lo que dicen los filisteos, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Esto es una burla, se están burlando.
Mira esos hebreos, estaban escondidos, ya empiezan a salir como cucarachas. Ahora sí, versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Vean cómo lo interpretó Jonatán. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Jehová los ha entregado en manos de Israel. En otras palabras, Jonatán escucha que les dice: suban. Y dice: ya, nos respondió Dios, vamos. Él interpretó como que Dios estaría con ellos debido a esa señal. Ahora, hermanos, vean cómo Jonatán no buscaba su propia gloria. ¿Qué dice al final del versículo 12, hermanos? Al final, véanlo. Porque Jehová los ha entregado en mi mano. No, no dice así. ¿En qué? En manos de Israel. Más adelante en el mismo capítulo, al ratito, vamos a ver cómo Saúl sí decía: Jehová me los va a entregar en mi mano. Porque Saúl era un soberbio que quería la gloria para él. Pero Jonatán no. Jonatán está queriendo exaltar a Dios. No busca su gloria, busca la de Dios. Versículo 13, hermanos, de repente aparece ayuda de Dios. Véalo, por favor, versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Hermanos, esto fue rapel prácticamente. Jonatán iba a rapel escalando con pies y manos en el risco, en la montaña filosa, escarpada. Y dice que mientras iba subiendo, iba atacando a los filisteos. La idea ahí es que Jonatán los iba hiriendo y el siervo atrás les iba rematando, ¿verdad? Los iba matando por completo. Hermanos, eso no es lógico. Ahí tuvo que estar la mano de Dios. Estaban en desventaja, eran 2 contra más, estaban en ascenso. Esto no es de que Jonatán era un excelente rapelista, si es que así se dice. No, la mano de Dios estuvo con ellos. Ahí vemos que aunque todo lo que hizo, vean, este es hermoso, aunque todo lo que Jonatán hizo era ilógico, su fe hizo que Dios interviniera en esa circunstancia tan adversa. Versículo 14, vean la matanza. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Esto nos dice, hermanos, la clase de ayuda que Dios les dio. Dice que fue una matanza. O sea, ellos vencieron esa primera batalla. Dice que fue eliminando a 20 hombres. Verás, no es mucho, pero acuérdate, están en ascenso, están en desventaja. 20 contra 2 prácticamente. Y dice al final del versículo 14 que fue en espacio de una media yugada de tierra. Eso está difícil de interpretar, hermanos. Una yugada de tierra es lo que una yunta de bueyes podía arar en un día. Así se le llamaba, una yugada. Es como el yugo que ellos llevaban, como los bueyes araban la tierra, y el terreno que lograban arar en un día se le llamaba una yugada de tierra. Esto puede referirse a 2 cosas posiblemente, el texto no lo dice. En primer lugar, puede referirse a que esa batalla que Jonatán venció a 20 con su paje fue en un espacio de terreno de lo que sería mediodía, porque es media yugada, mediodía de lo que una yunta de bueyes ara. Pero también posiblemente, hermanos, no se refiere al territorio que abarcó la batalla, sino también puede ser que se refiera al tiempo. Sí, ahí recuerde que en esos tiempos se marcaba el sol conforme iba avanzando la sombra. Entonces puede ser que se refiera a que lo que tardó en avanzar el sol, media yugada, fue lo que ellos estuvieron de tiempo luchando contra esos 20 filisteos. No lo sabemos. Entonces, ¿para qué nos dice si no sabemos? Bueno, para que sepa que hay 2 opciones y que una de esas 2 será, pero la Biblia no lo dice, hermanos. Lo importante es que vencieron a 20 filisteos. Continuemos, por favor, versículo 15. Vean lo que sucede y la mano de Dios interviniendo. Versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, estos los filisteos, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Este es un temblor, terremoto. Hubo pues gran consternación. Aquí tenemos lo que yo llamo, hermanos, el pánico filisteo. 2 hombres, con la ayuda de Dios, causaron un pánico en el ejército inmenso de los filisteos.
Sí, el gran ejército tiene miedo y además, hermanos, versículo 15 al final dice que Dios hizo temblar la tierra. Eso es literalmente un temblor. Y el hebreo dice un gran temblor. Por lo tanto, creemos que lo que Dios hizo ahí fue un terremoto. Que si ya de por sí escucharon que 20 hombres estaban muriendo y que algo estaba pasando en el risco, con el terremoto hizo que todos los filisteos cayeran en conmoción, en preocupación, en disturbio. Esto me recuerda mucho, hermanos, al capítulo 7, cuando se acuerdan, están batallando también contra los filisteos y dice la Biblia que Dios hizo un estruendo en los cielos. Y esto me recuerda también a la oración de Ana allá en capítulo 2, cuando decía Jehová tronará desde los cielos. O sea, Dios interviene en la guerra, hermanos. Dios da la victoria a su pueblo. Y aquí lo tenemos. No fue Jonatán y su paje, hermanos. Fue Dios y su poder. Y aquí el gran temblor colaboró en esto. Ahora, versículo 16, vuelve la escena a Saúl. Versículo 16 dice, y los centinelas de Saúl, esto es los que vigilaban, vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Versículo 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, esto es pasar lista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Hasta ahí se dan cuenta. Hasta ahí se dan cuenta, hermanos. Versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías, recuerde, Ahías era este hombre de la línea de Elí, que era sacerdote y estaba con él. Le dice, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Se acordará que en el capítulo 7, el arca se quedó con los de Kiriat Jearim, después de que los filisteos la regresaron. Aquí de alguna manera estaba en posesión de Saúl y dice, trae el arca, le dice al sacerdote. Pero vean, hermanos, la idea de Saúl era consultar a Dios, pero vean lo que pasa. Versículo 19 dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, pidiéndole el arca, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Imagínenlo, hermanos, Jonatán y su paje de armas, con la ayuda de Dios, están haciendo un estruendo allá en Micmas, destruyendo Dios a ellos por medio de la fe de Jonatán y su paje. Y desde lejos Saúl ve, trae el arca. No, se está poniendo muy bueno. Creemos que Saúl vio una oportunidad para entrar en la batalla y pelear para vencer. Por eso le dice al sacerdote Ahías, ya no traigas nada, déjalo. Aquí vemos algo del corazón de Saúl, hermanos. Aquí vemos cómo él otra vez actúa apresuradamente. Llama a traer el arca y luego dice, no la traigas, mejor vamos a pelear. ¿Sabes por qué? Porque Saúl estaba más preocupado por la batalla que por escuchar a Dios. Es como tú cuando te paras en la mañana y tienes 20 afanes, 20 tareas por hacer y dices, no, ahorita no voy a leer mi Biblia, al rato que acabe mis 20 afanes. Es lo mismo. Saúl debía escuchar la voz de Dios, pero le preocupó más la batalla y se fue a la batalla y olvidó a Dios. No tenía tiempo para Dios como muchos cristianos. No tenía tiempo para oír la palabra de Dios porque dijo, aquí hay oportunidad de vencer. Versículo 20, hermanos, avancemos. El 20 dice, ¿qué más pasó? 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada, vean lo que hizo Dios, la espada de cada uno de los filisteos estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Es decir, hermanos, lo que Dios hizo es que los filisteos se mataran entre ellos mismos, hermanos. Qué ilógico. Pero cuando el poder de Dios interviene, aún lo ilógico es posible. Es posible. Esto era increíble, era un ejército de miles. Y ahí están, matándose unos a otros. 2 los asustaron. El temblor los consternó. Y ahí están, matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba en eso, hermanos. Ahora, hubo una ayuda inesperada. Versículo 21 dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea que en el ejército de los filisteos había infiltrados hebreos que estaban apoyando a los filisteos, pero que en ese momento les voltearon bandera, como decimos, y empezaron a apoyar a los hebreos. Una ayuda inesperada, hermanos.
Lo que dice el versículo 20 es que Dios hizo un gran destrozo. Versículo 21 y 22, hermanos, dice que Dios les ayudó. Y vean el 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Aquí estamos viendo cómo Dios pone ayuda para que esa batalla quede del lado de los israelitas. Versículo 23, hermanos, es la conclusión de esta batalla. 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. ¿Quién ganó la batalla, hermanos? ¿Jonatán? No, hermanos. Fue Jehová quien ganó esa batalla. O sea, en otras palabras, fue una victoria divina, no fue victoria humana. ¿Y sabes cómo el texto está constatando y como enfatizando una y otra vez que lo que hizo el hombre era ilógico, hermanos? Otra vez, todo lo que hizo Jonatán fue ilógico, pero el poder de Dios hizo que vencieran porque la mano de Dios estuvo sobre de ellos. 2 personas contra 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército sin número. Hermanos, escucha esto es para tu vida. Esta es la gran diferencia entre luchar con Dios y luchar tú solo. Esta es la gran diferencia. No importa cuántos sean los enemigos, cuando luchas con Dios es victoria segura. No importa cuán débil seas e ilógico actúes, si tu fe es genuina, con Dios la victoria está asegurada. Esto es así siempre, ahora también, hermanos. Ahora, quiero que piensen en algo. La fe de Jonatán resalta en estos primeros versículos, 23 versículos. Vean, fue como que la fe de Jonatán generó una bola de nieve que se fue haciendo más grande por el poder de Dios hasta que esa bola aplastó a los filisteos. Pero vean esto, hermanos, quiero mostrarles esto. La idea de Jonatán de presentarse a la guarnición filistea era ilógica. Su plan de escalar era ilógico. Su señal de lo que les dirían los filisteos era ilógico. Su combate, 2 personas contra... era ilógico. Era ilógico. Ahora recuerde por favor el capítulo 13. Recuérdelo. Cuando llega Samuel y Saúl está ofreciendo todo apresurado el holocausto, le dice a Samuel, el profeta: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. ¿Se acuerda la respuesta de Saúl? Es que mira, Samuel, número 1, el pueblo se me desertaba. Número 2, los filisteos ya están encima. Y número 3, tú no llegas, maestro. Vean cómo los pensamientos de Saúl eran lógicos, humanamente lógicos, bien inteligentes, bien obvios, pero sin el poder de Dios. Y todo lo que hizo Jonatán era ilógico, humanamente ilógico, pero con fe Dios intervino. Qué gran diferencia, hermanos. Qué gran diferencia. En estos primeros 23 versículos vemos la fe de Jonatán, que aunque fue imperfecta y con humanamente pensando lo ilógico, Dios bendijo porque era una fe genuina. Ahora, a partir del versículo 24, apurémonos, hermanos, tenemos el fracaso de Saúl. Estoy en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 24, 14, 24. Comencemos con hablar del fracaso de Saúl. Y aquí vemos cómo su dureza de corazón va a ir en aumento. Versículo 24. Pero los hombres, y ahora desde aquí ya vemos el cambio. Pero, ¿qué acaba de decir en el 23? Gran victoria. Versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Quién los puso en apuro? Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Aquí tenemos, hermanos, empieza la dureza del corazón de Saúl de la peor manera. Vean cómo el texto dice: el pueblo, el ejército, estaba sufriendo. ¿Y quién los hizo sufrir? ¿Los filisteos? No, su propio rey, su propio capitán. El mismo rey que debía ser el que los dirigía era el que los estuvo dañando.
¿Cómo los dañó? Dice versículo 24, los hombres de Israel fueron puestos en apuro. El hebreo dice en angustia. Fueron angustiados. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl les hizo hacer un juramento. ¿Se fijó el juramento? Nadie come hasta que yo tome victoria. ¿Qué dice? De mis enemigos. ¿Lo compara con Jonatán? Jehová ha dado la victoria a Israel. No. Saúl era muy distinto. Saúl, escúchelo, era un soberbio. Nadie come hasta que yo venza y tome venganza de mis enemigos. Véalo de esta manera. Jonatán quería que se viera bien Jehová. Saúl quería verse bien él. Es la gran diferencia. Gran diferencia. Y les hizo realizar un juramento innecesario. Hermanos, Dios no había mandado eso. O sea, los puso en ayuno. Ahora, ve qué tontería. Estás en la guerra, eres el rey. Vas a luchar contra un ejército que es más fuerte que tú. Y les pones a tu gente a ayunar. ¡Qué torpeza, hermanos! Si lo que necesita el ejército es fuerza. Y Saúl dice, no, nadie come hasta que yo tenga ventaja y vengue de mis enemigos. Ajá. Y versículo 2, ¿dónde estaba Saúl, hermanos? Comiendo en un granado. ¿Te das cuenta la soberbia? ¿Te das cuenta la soberbia? Dañó al pueblo por su propio pecado. Versículo 25 sigue esto. Y miren por favor qué pasó. Versículo 25 y 26. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Vean cuánto daño le hizo Saúl a su ejército. Dice que entran a este bosque y la miel corría. Hermanos, eso no era normal. No crea que era como ahora que vas al súper y maple y miel de abeja y miel falsa y todo lo que quieras, tienes para escoger. La miel era muy difícil de encontrar. Era algo muy preciado. Tenía un valor muy especial la miel, porque era algo suculento para ellos como judíos. Y dice que la miel corría. ¿Sabe qué era eso, hermanos? Escúchelo. Era provisión de Dios para que ellos comieran. Pero el rey lo que había hecho era prohibición humana. Dios les proveyó y el rey les prohibió. Qué torpeza espiritual. Nadie come. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está la miel. Pero Saúl había juramentado, mientras él sí se había estado comiendo sus granadas en el versículo 2. Hubo alguien que sí comió. Versículo 27. Dice el 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esto quiere decir no que vio mejor, sino que fue fortalecido, que comió y que esa miel obviamente entró directa al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y le dio fuerza, le dio ánimo físicamente hablando, porque para eso era provisión de Dios. Versículo 28, mire por favor. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Versículo 29, respondió Jonatán. Escuchen las palabras de Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Aquí Jonatán está hablando con prudencia. Vean por favor lo que dice, hermanos, en el versículo 29 al principio: mi padre ha turbado el país. Aquí está la respuesta de por qué en versículo 1 Jonatán se va sin avisarle a su papá. Porque Jonatán pensaba muy distinto a su papá. Saúl estaba turbando al pueblo. Jonatán estaba viendo por obedecer a Dios y salvar al pueblo. Hermanos, este capítulo no es uno de esos capítulos extraños en la Biblia donde tienes padre e hijo y el hijo es muy distinto al padre, opuesto.
Regularmente lo más normal es cual la madre tal la hija. Los hijos son el reflejo de los padres, es lo más común. Pero no siempre es así, porque cuando interviene Dios en la vida, no tienes que ser como tus padres. ¿Escuchaste eso, joven? Cuando Dios interviene en tu vida, no tienes que repetir los patrones pecaminosos de tus padres. Aquí tienes a Jonatán con un padre inepto, incrédulo, impreparado, torpe espiritualmente, ciego, desobediente y ahora endurecido. Y Jonatán no es así. Jonatán no fue como su papá porque él estaba en Dios. Puesto en palabras de nuestros días, él estaba en Cristo. Él era un creyente. Y eso cambia todo, hermanos. Eso cambia todo. Así que por eso Jonatán no andaba con su papá. Y lo vamos a ver más adelante, cómo siempre estaban opuestos, porque Saúl era un verdadero incrédulo. Versículo, ¿dónde nos quedamos, hermanos? El 30 ya lo leímos. Al final del 30, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Versículo 31, por favor, 31 dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Obviamente, hermanos, obviamente que así fue. El pueblo, hermanos, no había comido. Vean cómo Saúl le hizo daño al pueblo de tres maneras. Saúl dañó al pueblo en su salud, o sea, su ejército, los tuvo en ayuno. Los dañó en la batalla, pudieron haber ganado más, pero no por su debilidad, por culpa de Saúl. Y en tercer lugar, hermanos, los hizo sufrir, porque escuchen, los llevó a pecar. Sí, hermanos, la soberbia de Saúl de maldito el que coma antes de que yo gane sobre mis adversarios, eso llevó al pueblo a pecar. Y es lo que tenemos en el versículo 32. Mira el 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió. ¿Cómo? Pues claro, hermano, estaban voraces. No habían estado acostados, habían estado guerreando sin comer. Y cuando encuentran animales, venga para acá, matar. Y tú sabes que Dios desde Levítico había prohibido que los israelitas no debían comer al animal con su sangre. Pero por la voracidad y el hambre tan fuerte que tenían, no les importó. Vean cómo el mandato tonto de Saúl llevó al pueblo dañarlo en su salud, dañarlo en la batalla y dañarlo en que pecaron. Hermano, capta esto, por favor. Una persona en posición de liderazgo, cuando es dura en su corazón, va a afectar a los que dirige. Papá, mamá, que estás aquí, si tú eres soberbio, soberbia, impones tus propias reglas y aquí se va a hacer lo que yo digo, ignoras a Dios, te endureces, le haces daño a los que diriges. Le haces daño a los que estás dirigiendo por tu soberbia. Saúl fue soberbio. Aquí vemos cómo está endureciéndose cada vez más y llevó al pueblo a pecar. Hermanos, esto puede ser la triste historia de algún hogar, que un papá, una mamá se endurece y hace lo que se le antoja y lleva a la familia a pecar, a debilitarse, no solo en su salud, sino principalmente en su vida espiritual, porque un líder soberbio siempre daña a los que dirige. Un líder soberbio siempre afecta a los que dirige. Y no solamente Saúl fue soberbio, vean, hermanos, hubo otra cosa. Versículo 33. Tenemos al pueblo pecando, comiendo con sangre, pero vean el 33. Dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? Ay, Saúl, de veras. Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Hermanos, ¿entienden lo que está pasando? ¿Quién es el que había pecado? Prevaricar es otra palabra para pecar. ¿Quién es el que había pecado? Saúl. ¿Y qué les dice al pueblo? Ustedes han pecado. ¿Qué está haciendo? Está echando la culpa. Esto hace una persona dura de corazón. No solo es soberbia e impone su autoridad de manera tonta y con mandamientos inventados, sino que también el duro de corazón echa la culpa a otros. Lo tenemos ahí, ¿se acuerdan que así también fue en capítulo 13, versículos 11 al 12? Le echó la culpa a los filisteos, al pueblo y al mismo Samuel. Eso es dureza.
Cuando alguien le empieza a echar la culpa a otros, eso es dureza de corazón. Y es lo que hace Saúl aquí, le echa la culpa al pueblo por comer con sangre. Versículo 34 dice, la piedra grande que rodaron era para que ahí mataran a los animales y los desangraran. Versículo 34. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Era culpa de él y le está echando la culpa al pueblo. Esto hace un duro de corazón, hermanos. Versículo 35, inexplicable, hermanos. Vean, versículo 35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y si tú me estás siguiendo en este capítulo, hermanos, dirás, ¿un altar? ¿Este hombre desobediente y soberbio, altivo, echando la culpa, fracasado, sin fe, incrédulo, inepto, poniendo un altar? Sí, hermanos, porque además de soberbio y echar la culpa, era hipócrita. Hipócrita. Ponía ese altar hipócritamente porque lo que quería era, seguramente por lo que vemos en el versículo siguiente, lo que Saúl quería al poner el altar era que Dios le siguiera dando la victoria en esa lucha contra los filisteos. No le importaba a Dios, quería la victoria y quería usar a Dios. Es como muchas personas quieren la bendición de Dios sin obedecer a Dios. Quieren la bendición de Dios sin someterse a Dios. Este era Saúl, era un hipócrita, hermanos. Versículo 36, mírenlo por favor, y 37, 36 y 37 dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Vean, hermanos, cómo él pone el altar en el 35 y en el 36 de inmediato él dice, vamos a la batalla. O sea, obviamente puso ese altar buscando el favor de Dios para la victoria, pero realmente no le interesaba a Dios, era un hipócrita. Versículo 37 dice, y Saúl, escuchen, esto es importante, 37, y Saúl consultó a Dios, o sea, le preguntó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl consulta a Dios y Dios no le responde. ¿Por qué no le responde Dios, hermanos? Es obvio, por su pecado. Es un hombre desobediente y además endurecido. Escucha, hermano, desobediencia más dureza con soberbia. ¿Y así quieres bendición? Es como algunos de nosotros vamos a la Biblia, estamos duros, estamos soberbios, hipócritas. Señor, háblame en esta mañana con tu palabra. ¿Qué te va a hablar Dios? ¿No te va a hablar el Señor? Tienes que confesar tu pecado, lo que no hizo Saúl. Tienes que quitar tu soberbia, quitar la dureza de tu corazón, arrepentirte de lo mal que estás haciendo y entonces Dios tendrá misericordia de ti. Pero aquí Dios no le responde a Saúl por su pecado de Saúl. Por eso Dios no le contestó. Versículo 38. Vean cómo Saúl lo sabía. En el fondo lo sabía. 38. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Vean, o sea, Saúl sabe que Dios no responde porque hay pecado. Pero él no dice, es mi pecado. Él dice, vamos a ver quién pecó, porque siempre está echando la culpa. Versículo 39, mírenlo por favor, 39. Porque vive Jehová, aquí tienes al hipócrita otra vez, usando el nombre de Jehová para su propio beneficio. Porque vive Jehová, esto es un juramento, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Versículo 40, dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Esto quiere decir, hermanos, que Saúl quería saber quién había pecado. Vean, hermanos, cómo esta mente tan perversa de Saúl. A ver,
¿Se acuerdan a alguien en el Nuevo Testamento que era hipócrita, inventaba mandamientos, aparentaba estar cerca de Dios, pero era un incrédulo? ¿Se acuerda quién es? Los escribas y fariseos. Saúl era igualito a los escribas y fariseos. Inventaba mandatos, era soberbio, era hipócrita, pero aparentaba estar bien y señalaba el pecado de otros. Este es un fariseo del Antiguo Testamento, Saúl. Lo que hace Saúl es echar suertes. Ahora, hermanos, la Biblia no dice cómo echaban suertes, no lo sabemos, nunca lo dice la Biblia. Era una manera de consultar a Dios que no está registrado la manera exacta en que lo hacía. Pudo haber sido por medio de unos dados, posiblemente que tenían, tipo dados que tenían los sacerdotes, o pudo haber sido sacar una paja, o el que sacara la paja más larga, más corta. No sé, no lo dice la Biblia, no importa. El punto es que en ese tiempo, de esa manera también consultaban a Dios y Dios les respondía sí o no. Y aquí Saúl hace este método de echar suertes para ver dónde estaba el pecado, si en el rey, en su hijo o en el pueblo. Y dice el versículo que salió libre el pueblo. O sea, hermanos, Dios providencialmente allí sí respondió. Se fijan que en el versículo 37 no respondió Dios a Saúl, pero aquí en el 42, sí, en el 41 sí respondió Dios. ¿Por qué? ¿Por qué arriba no y abajo sí? Bueno, hermanos, creemos que aquí sí responde Dios porque la respuesta va a humillar a Saúl. La respuesta va a humillar a este rey perverso. Versículo 42. Versículo 42. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Ahora sí, hermanos, ¿verdad? Providencialmente, por Dios, está dicho: el que comió miel fue Jonatán. El que comió fue Jonatán. Dios permitió que se supiera, hermanos. Dios permitió que esto saliera providencialmente a la luz. Dios lo indicó. Y como vamos a ver, lo indicó, otra vez lo digo, para humillar a Saúl. Versículo 43 y 44, mírenlo. Entonces Saúl dijo a Jonatán, vean qué palabras de padre a hijo: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Para papá, ¿verdad? Con esos papás, ¿para qué queremos enemigos, verdad, hermanos? Morirás, era su hijo. Hermanos, mal rey, mal general, mal padre. Saúl debía deshacerse de gratitud delante de su hijo por haberle echado la mano con su fe. Saúl debía agradecerle a Jonatán y en vez de agradecerle, lo quiere matar. Aquí tienes la seña particular de otro corazón endurecido: es ingrato. No solo es soberbio, no solo echa la culpa, no solo es hipócrita, también es ingrato. Debía decirle: hijo, gracias, tú fuiste el que irrumpiste allá en la guarnición de los filisteos. Gracias, hijo, tu fe nos salvó, gloria a Dios. No hizo eso. En vez de eso, te voy a matar, porque rompiste mi mandamiento. Vean qué corazón tan ingrato. Aquí Saúl está actuando como un vil necio, siendo necio en su propia opinión, como dice Proverbios 3:7. Y Jonatán no se dejó, hermanos. Jonatán aplicó Proverbios 26:5: responde al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y Jonatán le dijo: he de morir porque comí miel, he de morir por eso. Vean, hermanos, cómo Jonatán estaba en contra de su papá, espiritualmente hablando. Por eso se fue sin avisarle. Y aquí entra el pueblo. Versículo 45, hermanos, acerquémonos al final. 45 dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. El pueblo intervino: vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Hasta ellos se daban cuenta. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Vean, hermanos, con esto Dios permitió que el pueblo hiciera dos cosas. Número uno, liberó a Jonatán. Y número dos, humilló a Saúl. Porque hasta el mismo pueblo dijo: Saúl, no inventes, él nos salvó. ¿Cómo lo vas a matar si fue el liberador? El pueblo tenía más sentido común que Jonatán, hermanos. Qué torpeza como rey.
Fin de la batalla, versículo 46. Versículo 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Ahí acaba la batalla, hermanos. No cabe duda que por su desobediencia de Saúl y ahora por su dureza de corazón, él es desechado como rey. Él avanzó en su dureza. Y una vez más te lo digo, espero que lo hayas captado en el capítulo. Cuando alguien es desobediente a Dios y sigue siendo desobediente por mucho tiempo, eso se convierte en dureza. En dureza. Cuando no hay arrepentimiento de un desobediente, ese corazón se vuelve duro. En capítulo 13, Saúl hizo su voluntad, hizo lo que él quiso. En capítulo 14, endureció su voluntad. Y el capítulo 15, si Dios permite, próxima semana veremos que él se rebeló en su voluntad. Ya, el punto final en capítulo 15 que veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Saúl era un incrédulo, hermanos, y actuó como incrédulo. Pero aquí está, mira. Tú y yo, si somos creyentes, aún como creyentes, podemos actuar por momentos como Saúl. Sí, hermanos. Aunque conocemos de Cristo, por momentos podríamos llegar a actuar como Saúl, desobedientes, con patrones pecaminosos como hipocresía, culpando a otros, soberbio, ingrato, rígido, poniendo tus propias reglas, pero desobedeciendo las de Dios, todo un legalista. Así fue Saúl porque era incrédulo, pero nosotros podemos llegar a actuar de la misma manera si no nos cuidamos. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fue lo que hizo Saúl. Él no hizo caso a Dios, se endureció. Y por eso 2 versículos antes, Hebreos 3:13 dice, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, escúchame, estoy terminando. Si hoy tú estás desobedeciendo a Dios en algo y sigues desobedeciendo y pasan los meses y pasan años y sigues desobedeciendo a Dios, esa desobediencia se convierte en dureza, en dureza. ¿Y qué le está pasando a Saúl? Es destituido de las bendiciones de Dios, es desechado como rey. Y eso nos pasa también a nosotros. Por nuestra desobediencia que nos lleva a dureza, perdemos bendiciones de Dios. No estoy hablando de perder la salvación. Aquí no está en juego la salvación. Saúl ni era salvo. Estoy hablando de las bendiciones. Ser rey era una bendición que Dios le había dado. No estoy hablando de salvación, sino estoy hablando de bendiciones de Dios. Cuidemos nuestra vida, hermanos. El resto de los versículos son un resumen, ¿de acuerdo? 47 y 48 es un resumen de su reinado. Resumen de su reinado. 47 y 48 dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Ahora, cuidado, hermanos, cuando leemos el versículo 47, dice, y era victorioso donde quiera que iba. No, hermanos, no exactamente. Quiere decir que obtenía victorias, pero en sus propias fuerzas, no en las de Dios. Y que además, como veremos en el último versículo, eran victorias falsas, eran victorias postizas, eran victorias superficiales. En un momento más lo va a ver por qué. El resumen del reinado de Saúl es que no fue un rey de victorias con el poder de Dios, sino un rey luchando en sus propias fuerzas. Versículo 49 al 51 tenemos un resumen de su familia. Resumen de su familia. 49 dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Aquí nos da un resumen de su familia y de su general. 3 hijos varones, 2 hijas mujeres, una esposa, esto sí fue raro, una esposa de Saúl, esto es rarísimo, y dice que el general de su ejército fue su primo. Abner era primo de Saúl. Así que aquí tenemos un resumen de su familia. Y versículo 52, último, tenemos un resumen de su fracaso. De su fracaso. Versículo 52 y por fin terminamos. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl.
Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Hermanos, ahí está el fracaso. Y tú dirás, ¿dónde, pastor? Yo veo que dice que hubo guerra contra los filisteos todo el tiempo. Sí, hermanos, exactamente. Ahí está el fracaso. Saúl nunca pudo acabar totalmente con los filisteos. Nunca. ¿Sabes quién sí pudo? David. Los eliminó del mapa. Pero Saúl no pudo. Victorias falsas, victorias superficiales. Nunca los pudo eliminar. ¿Sabes por qué no los pudo eliminar? Por su pecado. Misma razón por la que hoy no vencemos nuestras luchas por nuestro propio pecado. Y termina el texto diciendo, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Eso no es otra cosa sino el cumplimiento de capítulo 8, versículo 11, cuando Samuel les dice, ¿se acuerdan? ¿Quieren un rey? ¿Quieren un rey? Ese rey les va a quitar a sus hijos, ¿eh? Aquí está, cumpliéndose. Y en ese mismo capítulo les digo, ¿quieren rey? Les va a hacer sufrir. Y fue lo que pasó aquí en capítulo 14. Todo se está cumpliendo como Dios había dicho. Hermanos, Saúl humanamente actuó con lógica. Jonatán actuó ilógicamente. Pero la obediencia y la fe hizo la diferencia. Hermanos, obedecer es mejor, aunque no parezca lógico. Obedezcan al Señor. Obedece a Dios, aunque no parezca lo que es mejor humanamente hablando. Obedece al Señor. Dios nos libre de ser duros como Saúl y nos ayude a ser de fe como Jonatán. Puestos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de ella y las enseñanzas tan ricas que nos da, Señor. Tiempo nos falta para deleitarnos en estas lecciones. Es penoso ver la vida de Saúl, pero Señor, la verdad es que en muchas maneras nos estamos viendo al espejo nosotros mismos. Perdónanos cuando hemos sido como Saúl y ayúdanos a ser con la fe de Jonatán, fieles como Samuel, fieles como Jonatán. Y Señor, líbranos de una dureza, que si hoy alguno de nosotros está en un pecado, que nos arrepintamos antes de que el corazón se endurezca y seamos desechados de tu bendición. Padre, ayúdanos a entender estas verdades y aplícalas a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.